El desarrollo del occidente antioqueño es el campo. El desarrollo del occidente también debe tener cara de mujer. El desarrollo del occidente antioqueño es el medio ambiente. El desarrollo en el Voces del Occidente, espacio radial del programa CISAL, Comunidades Inclusivas y Sostenibles en América Latina, dedicado a las historias del desarrollo en el occidente antioqueño. Historias del desarrollo del occidente antioqueño desde Santa Fe de Antioquia. Desde Buriticá, Frontino, desde Cañas Gordas. Voces del Occidente. Esta obra nos trae un progreso inmenso, un desarrollo, no solamente a Cañagorda, sino al occidente y Antioquia, porque nosotros... Esas son las palabras de Margarita Lopera, alcaldesa de Cañas Gordas, luego del inicio de las obras de construcción del túnel del Toyo, este pasado 31 de enero, precisamente allí en Cañas Gordas, un evento que contó con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y de varios de sus ministros de gabinete, además del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Si hay vías, hay progreso, y si hay conectividad, hay desarrollo. Si hay vías, hay progreso, y si hay conectividad, hay desarrollo, dice la alcaldesa del municipio de Cañas Gordas. ¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Occidente, donde usted puede escuchar los temas y los personajes que hablan del desarrollo en la subregión. Mi nombre es Juan Andrés Álvarez y los acompañaré durante esta media hora en la cual estaremos hablando de 3 grandes proyectos cruciales para el futuro del occidente antioqueño. Saludos para quienes nos escuchan, particularmente para quienes están en Buriticá, Cañas Gordas, Frontino y Santa Fe de Antioquia. Nuestros titulares hoy en Voces del Occidente. En Cañas Gordas se firmó el acta de inicio del túnel del Toyo, uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de Antioquia y del país. Además ha generado empleo en la subregión y generará alrededor de 800 empleos durante su etapa de construcción. Conversamos con el director operativo del proyecto Mar 2, la vía que va a conectar a Cañas Gordas con el Tigre en el Urabá antioqueño. A él le preguntamos sobre el avance de ese proyecto y sobre el peaje a la altura del municipio de Dabeiba, que acaba de ser anunciado por el consorcio Autopistas Urabá. En Santa Fe de Antioquia se llevó a cabo la audiencia de EPM y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en la cual se expuso ante comunidades del occidente antioqueño, del norte y del Bajo Cauca la solicitud de modificación de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Ituango. Los temas y los personajes del desarrollo en el occidente antioqueño están en Voces del Occidente. Comenzamos Voces del Occidente. Se firmó el pasado miércoles en Cañas Gordas el acta de inicio del túnel del Toyo. Sobre su importancia, sobre los tiempos de construcción, estuvimos conversando para Voces del Occidente con el secretario de Infraestructura del departamento de Antioquia, el ingeniero Gilberto Quintero. Ingeniero, estamos ya ante el inicio de la obra, una obra que genera gran expectativa. Uno de los temas, digamos que más importantes es el tiempo de construcción. Inicialmente se decía que 10 años para la construcción del túnel del Toyo, ahora se está proponiendo la meta del año 2023, un poco para articularse mejor con los otros proyectos. Háblenos un poquito de ese proceso que viene, que también es complejo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una obra pública que siempre tiene sus complicaciones. Pues un saludo muy especial a todos los oyentes. A ver, lo que usted decía es cierto, se va a cambiar la historia, pues no solamente de Antioquia, sino yo diría también de Colombia, por lo que significa esta obra para la región y para el país. El sueño de muchos años, hoy en día es una realidad. Muchos visionaron este proyecto, afortunadamente
le tocó al doctor Luis Pérez Gutiérrez, como gobernador del departamento de Antioquia, resolver muchas de las dudas que tenía inicialmente el contrato, por la carencia de estudios definitivos, por la falta de licencia ambiental, por la falta de consulta a las comunidades y por la compra de predios, y afortunadamente ya está resuelto ese problema. Hoy se inicia la etapa de construcción de la obra. El proyecto, desde su etapa de preconstrucción, que fue la que ya acaba de terminar, hasta la terminación, tiene una duración de 10 años. Ese es el contrato que existe hasta el año 2026. La etapa de construcción del túnel principal, que es el túnel de 9.84 kilómetros, es una etapa que dura aproximadamente unos 4 años. O sea, en el cuarto año ya se encontrarán los dos frentes de la obra, y seguramente unos 5 o 6 meses posteriores a eso estará el túnel totalmente terminado. Pero no es solamente ese túnel, hay un túnel paralelo a ese que es la galería, que es la que va avanzando hacia adelante, que tiene 10 kilómetros de largo. O sea, es otro túnel de 10 kilómetros de largo. Eso va a generar competitividad, va a generar desarrollo para el área metropolitana del Valle de la Aburrá, para Medellín, para la región de Urabá, y va a poner a todos los mercados del centro del país, del departamento, los va a poner, digamos, en el mar de Antioquia a 4 horas, desde la ciudad de Medellín. Va a haber competitividad internacional, los puertos van a estar desde el mar de Antioquia mucho más cerca de la capital. Va a haber conectividad con el Océano Pacífico a través del Canal de Panamá también, y eso abre los mercados hacia los países asiáticos. En fin, creemos que es una obra que va a generar mucho progreso, creación de muchas industrias, crecimiento del comercio y un desarrollo muy diferente para una región tan bella, tan espectacular como es la región de Urabá. Ingeniero, está un tema que se ha comentado mucho en medios recientemente, y es el tema de las personas pues, que son influenciadas directamente aquí en Cañas Gordas, en la vereda Buenos Aires y en ese sector, el tema de las indemnizaciones. Cuéntenos un poquito acerca de eso, digamos, qué se le puede decir a esas comunidades que obviamente están inquietas, allí estuvieron viviendo toda su vida, van a tener que hacer su vida en otra parte, y ellos pues no se oponen, obviamente como nadie se opone a una obra de progreso como esta, pero piden que se les tenga en cuenta ciertas condiciones en la compra de sus predios. ¿Cuál es la posición de la gobernación de Antioquia en este momento? Los procesos de adquisición de predios, digamos, se han venido realizando, yo diría, sin mucho inconveniente. Hay algunas familias o algunos propietarios que han mostrado algunas inquietudes en los medios de comunicación, pero como se le ha dicho a todas las personas, los procedimientos se hacen a través de empresas o lonjas que están autorizadas por el gobierno. La lonja es la que hace los avalúos de los predios. Cuando no hay un acuerdo, digamos, en el avalúo que hace la lonja y el propietario pues desea hacer alguna reclamación, lo puede hacer perfectamente. Están los funcionarios que trabajan la parte social, los técnicos que obviamente deben de atender esos requerimientos de la comunidad, pero lo más importante es que, y eso tiene que quedar muy claro ante los diferentes medios y ante todas las comunidades, es que los avalúos que se presentan son avalúos realizados por una entidad que es competente y que es autorizada por el gobierno, que son las lonjas, que es el mismo Instituto Geográfico Agustín Codaxi, o que es el catastro departamental. El catastro departamental no puede participar porque es parte del departamento de Antioquia. Se eligieron a las lonjas porque siempre lo han hecho en todos los proyectos, y como usted lo decía ahora, en estos grandes proyectos siempre habrán algunas dificultades, pero consideramos que conversando con ellos, observando las reclamaciones que tienen, si tienen razón se les corrige, pero generalmente hay una cosa que es muy particular. Estos son predios que comercialmente la lonja los ha evaluado en unos valores. Esos valores han sido comparados con valores en otras regiones y consideramos que están bien determinados. Si alguna observación se presenta, si hay necesidad de rectificar algo, el gobierno departamental y los funcionarios nuestros están dispuestos a eso. El ingeniero Gilberto Quintero, secretario de Infraestructura del departamento. Ingeniero, felicitaciones en este gran evento. No, muchas gracias.
y consideramos que Antioquia está dando un paso hacia el futuro y está dando un paso a un progreso mucho más acelerado con la región de Urabá y con el resto del departamento. Entre los beneficios de el túnel del Toyo está la disminución de por lo menos 24 kilómetros en la longitud de la vía que conecta a Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas, disminuyendo el recorrido entre esas dos localidades en por lo menos 30 minutos. La vía va a generar un flujo mucho más rápido hacia el Mar Caribe de ciudades como Bogotá, Cali, ciudades del eje cafetero y por supuesto la ciudad de Medellín. El proyecto además es una fuente de empleo importante en la subregión. Hasta la fecha se han creado unos 180 empleos y se espera que durante el proceso de construcción del túnel esta cifra se eleve a 800 empleos aproximadamente. Usted está escuchando Voces de Occidente. Me encuentro con Mauricio Arias Navarro, director operativo del Consorcio de Autopistas Urabá, que construye el proyecto Mar 2, proyecto que conecta con el túnel del Toyo, que es una especie de tinglado vial con el proyecto Mar 1 y que está actualmente en construcción. Mauricio, la última vez que hablábamos con usted nos contaba sobre el inicio de obra propiamente y recientemente tuvimos también la noticia acerca de algo que usted en esa oportunidad, si no estoy mal, nos avanzaba un poco y es la creación de peajes que son los que pagan esos proyectos. Actualícenos un poco, por favor, en este momento ya con prácticamente listo el inicio del proyecto Túnel del Toyo, ¿cómo va el proyecto Mar 2? Bueno, pues el proyecto Mar 2, como ustedes saben, está enfocado para darle continuidad a toda la red vial que viene desde Medellín para conectar al Urabá y a su vez pues conectar con el resto del país a través pues, de la vía más corta para la llegada al mar. En este momento Mar 2 se encuentra realizando obras menores, sobre todo en el tramo entre Mutatá y Chigorodó. Estamos haciendo pequeños parcheos. Estamos terminando de adelantar los diseños y así vamos avanzando para que este año tengamos inicio de obras como tal, ya de mayor envergadura, como movimientos de tierra, inicio de viaductos, pavimentaciones, obras de drenaje, etcétera. Todo pues propio de una carretera o de una construcción de carretera. Pues obviamente estos proyectos están previamente establecidos que van a tener peajes y como tal pues se van a ir desarrollando y posiblemente al final de la ejecución del proyecto también dentro del Mar 2 pues vamos a tener un par de peajes, pero que todavía no se han definido bien dónde se van a ubicar. Se hablaba de uno en Dabeiba, ese es uno de los más probables hasta ahora. Sí, es uno de los más probables, pero así como el peaje del túnel del Toyo pues va a tener la posibilidad de elusión. Me explico, o sea, es un peaje optativo, o sea, si yo no lo quiero pagar, pues simplemente agarro por la vía vieja y no pago peaje, o si me quiero ahorrar todo ese tiempo de la vía vieja, pues simplemente lo pago. Así como va a pasar con el túnel del Toyo, o sea, el que quiera pagar peaje y quiera cruzar por el túnel del Toyo, pues lo paga, pues si se quiere ahorrar ese dinero, pues coge la carretera antigua, que también va a ser objeto de mantenimiento y operación y va a estar también en buenas condiciones, pero obviamente el tiempo por el túnel va a ser mucho menor. Ya cada quien hará sus balances respecto a tiempo, dinero y mirará qué es lo que más le conviene. Mauricio, excelente esa explicación porque de hecho entre la comunidad en el occidente y en Urabá todavía hay una especie de confusión con respecto a en qué propiamente consiste el proyecto Mar 2. Incluso hay muchas personas que siguen hablando de una doble calzada hasta Urabá desde el túnel del Toyo. A mí me gustaría que usted nos especificara nuevamente en qué consiste el proyecto y cuáles son las novedades que implica que, hombre, en algún momento alguien pueda decir, no, yo prefiero pagar el pasaje, el peaje, porque me conviene mucho más utilizar lo que acaba de desarrollar el Consorcio de Autopistas Urabá. Bueno, básicamente el proyecto Mar 2 consiste en una carretera prácticamente nueva, en calzada sencilla, entre Cañas Gordas y Mutatá, ¿cierto?
con unos tramos de vía completamente nueva, es decir, sin pasar por la vía existente, básicamente entre Uramita y Dabeiba, ¿cierto? En este momento pues la vía va a sufrir unos cambios radicales. En este momento la vía es una vía estrecha con una velocidad de diseño de 30 o 40 km por hora y pasará a una velocidad de diseño de 80 km por hora, lo que redunda en tiempos más cortos de recorrido, en disminución de la longitud del tramo y obviamente empalmados con el proyecto El Toyo y con Mar 1 se va a poder llegar a Urabá en 3 horas y media, que al fin y al cabo es el fin del proyecto Mar 2, o sea, tener un enlace para que se llegue más rápido y obviamente crear una herramienta para que se desarrolle toda esta zona del Urabá y obviamente llegue el transporte mucho más fácil a la costa atlántica. Mauricio, usted acabó de mencionar en su respuesta anterior viaductos. Eso obviamente hace parte de la reducción que va a significar el trayecto entre el túnel del Toyo y Urabá. Cuéntenos un poquito cómo es ese tema. Entonces hay unos sectores con viaductos que son los que van a reducir tantas curvas que a su vez son las que le ponen buena parte del tiempo al viaje. Sí, claro, o sea, para pasar de una vía en este momento que es completamente curveada, digámoslo así, como para rectificarla se requieren hacer una serie de túneles y una serie de puentes que en este caso los llamamos viaductos, para que la vía 1 se reduzca en tramo y 2 se reduzca en tiempo y pueda permitir unos desplazamientos con unas velocidades constantes y con una seguridad y transitabilidad constante también sobre el corredor vial. Eso es básicamente lo que se va a realizar y lo que Mar 2 va a construir dentro de las obras principales del proyecto. Mauricio, ¿el proyecto cuándo estaría listo definitivamente? Y también en ese contexto la pregunta de si estará, digamos que cronológicamente hablando, al mismo tiempo que el túnel del Toyo y Mar 1. Bueno, el proyecto tiene varias fases. Respecto a lo que me imagino que la gente quiere saber es la construcción. La fase de construcción termina en el año 2022 y allí ya viene una fase de operación. La fase de operación es la del mantenimiento y operar la vía, que es igualmente importante porque nada ganamos con construir una carretera y que no se mantenga. Entonces la carretera también, el proyecto también tiene un plazo adicional mínimo de otros 21 años para hacerle operación y mantenimiento o más, dependiendo pues como se vea el tema de operación y mantenimiento, pero inicialmente es un proyecto completo de 24 años y medio, de los cuales en el 2022 estaremos terminando la fase de construcción. El proyecto Mar 2 a cargo del consorcio Autopistas Urabá, Mauricio Arias Navarro, director operativo, conversando con nosotros sobre obviamente una obra que genera gran expectativa y que es una obra que se articula con el túnel del Toyo, con la autopista Mar 1 y que pues va a generar esa conexión pues siempre tan anhelada, mucho más expedita desde Medellín hasta el Mar Caribe y desde las ciudades pues importantes del centro del país que también van a tener una conexión más pronta para sus productos salgan desde Bogotá, desde Cali, desde el eje cafetero. En fin, Mauricio, muchísimas gracias y estaremos atentos preguntándoles siempre. Bueno, no, muchísimas gracias por brindarnos este espacio y obviamente pues estamos pendientes de lo que requieran, cualquier actualización al respecto, también estamos a la orden para cualquier cosa. Usted está escuchando Voces del Occidente. En Santa Fe de Antioquia se realizó una audiencia pública en la cual ante comunidades de municipios del occidente antioqueño, del norte y del Bajo Cauca, EPM explicó en qué consiste su petición ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales de modificar la licencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. Allí estuvimos para conocer mejor los alcances de esa petición. Conversamos con Andrés Felipe Cano Torres, profesional ambiental del proyecto hidroeléctrico Ituango. Primero que todo contar que estamos en un proceso de audiencia pública ambiental que se enmarca dentro del trámite de la evaluación de la licencia ambiental y de la modificación de licencia ambiental por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En este caso, el proyecto hidroeléctrico Ituango solicita modificar su licencia ambiental
para reducir la cantidad de cobertura vegetal que debe ser removida en el proceso de adecuación del vaso del embalse, la cual fue impuesta por la autoridad ambiental en la licencia ambiental, pasando de una cantidad de 2.330 hectáreas a 1.296 hectáreas aproximadamente. Esto basados en argumentos de orden técnico y de seguridad del personal que trabaja en las obras, dado que en la zona se encuentran unas altas pendientes, tenemos una ausencia marcada de vías de acceso y con características técnicas necesarias para realizar la extracción de este material vegetal aprovechado. Y el tema de calidad del agua, que era un tema que ampliamente le preocupaba a la autoridad ambiental. Tenemos un estudio de modelación de la calidad del agua desarrollado con los más altos estándares ambientales a nivel internacional, que nos permite tener la suficiente claridad y tranquilidad de que con la remoción que proponemos de la cobertura vegetal no se va a ver afectada la calidad del agua del futuro embalse del proyecto Ituango ni de la calidad del río Cauca aguas abajo. A raíz de la petición de modificación de la licencia ambiental, algunas voces llaman la atención sobre los riesgos ambientales. Según expertos ambientalistas, llenar la represa sin remover totalmente los árboles y la vegetación del vaso del embalse puede llegar a crear condiciones graves en materia de salubridad. Cristina Zapata, vocera del movimiento Ríos Vivos. Pues para nosotros es una certeza que se ha comprobado en los demás proyectos hidroeléctricos en Colombia. Hidrosogamoso y el Quimbo son los últimos que se inundaron en estas mismas condiciones. Y el análisis que se hizo de cada una de las personas, del estado de salud de las personas, fue gravísimo. Aquí hay una compañera de Hidrosogamoso que vino a acompañarnos al movimiento Ríos Vivos Antioquia porque es de Ríos Vivos Santander. Tuvo problemas, jaquecas permanentes, los olores son insoportables. Nadie sabe, solo los que hemos estado ahí en ese momento, lo que realmente se sufre cuando se inunda de esa manera, sin retirar la capa vegetal. Es un sufrimiento inmenso porque la gente no aguanta. El dolor de cabeza, la comezón en la piel, las enfermedades que se dan realmente de respirar esa podredumbre. Y nos dicen es por un tiempo muy corto. ¿Quién puede dormir con semejante olor? Nosotros que hemos estado ahí, que acompañamos a los compañeros de Sogamoso en ese proceso de llenado del embalse, fue realmente asqueroso. Y no nos pueden decir que es porque el río está muy contaminada el agua. Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque va a pasar de un río con mucha velocidad a un río lento. Es decir, se va a estar estancando. ¿Cómo van a comparar la velocidad de un río como el Cauca con un embalse quieto? Y nos quieren meter los dedos a la boca. Para nosotros no hay la menor duda de la gravedad de que se inunde con el bosque. No hay la menor duda. El proyecto hidroeléctrico Ituango está ubicado entre el norte y el occidente antioqueños en el cañón del río Cauca y generará cerca de 30.000 empleos, además de regalías para los 12 municipios de influencia directa, 6 de ellos en el occidente antioqueño: Buriticá, Sabana Larga, Santa Fe de Antioquia, Olaya, Liborina y Peque. Tres grandes proyectos para el desarrollo del occidente antioqueño: el túnel del Toyo, cuya fase de construcción comenzó oficialmente el pasado 31 de enero, la autopista Mar 2, que conectará a Cañas Gordas con el Tigre, y el proyecto hidroeléctrico Ituango, el más grande proyecto energético en la historia del país. En esta emisión de Voces del Occidente, espacio radial producido por CISAL, Comunidades Inclusivas y Sostenibles en América Latina. Terminamos por hoy. Mi nombre es Juan Andrés Álvarez. Hasta la próxima semana. El desarrollo del occidente antioqueño es el campo. El desarrollo del occidente también debe tener cara de mujer. El desarrollo del occidente antioqueño es el medio ambiente. El desarrollo en el Voces del Occidente, espacio radial del programa CISAL, Comunidades Inclusivas y Sostenibles en América Latina, dedicado a las historias del desarrollo en el occidente antioqueño. Historias del desarrollo del occidente antioqueño desde Santa Fe de Antioquia. Desde Buriticá. Frontino. Desde Cañas Gordas. Voces del Occidente.